Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más al debate. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de máxima actualidad y que está en boca de todos, como son los recortes en los presupuestos para este año 2012. Cada día nos desayunamos casi con una novedad. En esta ocasión está la cuestión de que el Ministerio de Sanidad plantea a las comunidades autónomas pues, que los pensionistas paguen el 10% de los medicamentos a excepción de los enfermos crónicos. Para hablar sobre este tema hoy tenemos aquí a Olaya Fernández Dávila. Muy buenas tardes y muchas gracias por haber venido, Olaya. Un placer. También tenemos a Antonio Juste, que como ya saben es el secretario general de UGT aquí en Vigo. Buenas noches. ¿Qué tal? Y tenemos a Carlos Núñez. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Que es publicista y también nos puede dar luz sobre este tema. Bueno, pues podemos empezar con la última novedad, con este 10% que ahora los pensionistas tendrán que pagar en medicamentos. Olaya. Sí, aquí hai unha cousa grave, moi grave, e que o Partido Popular en campaña electoral manifestou de que non ia a reducir as pensións, de que ademais ia a subir ese porcentaxe de IPC de acordo que se establece no Pacto de Toledo e que se perdera ese poder adquisitivo nos 2 anos anteriores, e resulta que efectivamente sube un 1%, logo subo o IRPF e ora subo o 10%, é dicir, o mes en que o Partido Popular, o goberno de Rajoy, incrementa o 1% as pensións, os pensionistas cobraron menos. E cobraron menos porque se lle subo o IRPF, polo tanto, fraco favor lle fixo o goberno aos pensionistas. E en riba ahora teñen que pagar o 10% dos medicamentos. É dicir, se o goberno quere realmente facer unha política de equidade en relación con a sanidade pública e que os que máis teñen coticen a sanidade máis que os que menos teñen, o que teñen que facer é unha política impositiva de unha maior progresividade donde efectivamente aí se poida contribuir quen máis teña máis, o sea, quen máis teña con máis e quen menos teña con menos. Pero en ese momento, nunha redistribución da riqueza que se faga a través da política impositiva, con unha maior progresividade que vimos reclamando desde o Bloque Nacionalista Galego e desde todo o abano da esquerda, ¿no? Para efectivamente incrementar os ingresos do Estado e poder garantir as políticas sociais, pero sobre todo os servicios básicos como son a sanidade, a educación e os servicios sociais. Precisamente la educación, que es otro de los temas que se han tocado, Antonio. Yo no sé cómo ves tú esta situación. Los ciudadanos ven como cada día se les está apretando un poquito más. Bueno, desgraciadamente, en 4 meses creo que nos estamos acostumbrando, y digo desgraciadamente, todos a que tirando de hemeroteca, no hacemos más que escuchar las promesas electorales que hizo el Partido Popular antes de las elecciones generales, donde manifestó claramente que no iba a abaratar el despido, abarató el despido, donde manifestó claramente que no iba a tocar las pensiones, evidentemente está tocando las pensiones, donde manifestó que no iba a subir los impuestos, ha subido los impuestos, donde manifestó que no iba a tocar la sanidad, está destrozando la sanidad. Desgraciadamente es que está haciendo todo lo contrario a lo que prometió, a lo que todas aquellas personas de buena fe que votaron al Partido Popular y que le dieron una mayoría absoluta, está defraudando y está engañando, ¿no? Por lo tanto, es evidente que nos encontramos ante un gobierno que en 4 meses ha mentido, pero ha mentido descaradamente al conjunto de la ciudadanía y ahora pues lo estamos viendo. Y claro, aún por encima está diciendo que esto es el principio, que está en el kilómetro cero de sus reformas, que durante toda la legislatura va a haber reformas. Claro, reformas que nos están tocando siempre a los mismos. Es decir, como decía Olaya, hay formas de que esta crisis la soportemos entre todos, pero sobre todo entre aquellos que más posibilidades tienen. Pero ahí no quieren tocar en absoluto, están tocando pues, a pensionistas, a los trabajadores y trabajadoras, están tocando a los pilares básicos del estado de bienestar, como es la educación, con estos recortes que ahora lo que van a hacer es masificar las aulas y reducir aún por encima el profesorado. Y están tocando un pilar básico que es la sanidad pública, ¿no? Que han dicho claramente que no iban a tocar y ahora estamos viendo lo que están haciendo con ella, donde cada vez se incrementan más las listas de espera, donde la asistencia médica es cada vez mucho peor y donde uno tiene que aún por encima pagar más para obtener lo mismo que tenía antes, para tener una sanidad igual que antes. Claramente lo que está optando el Partido Popular es por la privatización de los servicios públicos, que es lo que pretende con todos estos recortes, para que los que tengan dinero puedan tener una sanidad de calidad,
los que tengan dinero puedan tener una educación de calidad y los hijos de los trabajadores y trabajadoras pues se tengan que ver como pasaba en los años 70 y 60 en este país. Carlos, yo no sé, te preguntaría un poco por qué crees tú que se incide tanto precisamente en lo que estamos hablando todos, en esos dos pilares fundamentales de la sociedad como es la educación y como es la sanidad. Bueno, decir que eu estou totalmente de acordo co que dixo antes Olaya e do que dixe agora aquí o compañero de UGT. Os dos pilares fundamentales. O que pasa é que existe unha crisis global e esta crisis global está índose o sistema ao tacho, é un sistema, un corpo moribundo que nos tocou vivir no peor momento, que cando o vello non acaba de morrer e o novo non acaba de vir. Eso son palabras de Gramsci, verdad, o comunista italiano, pero isto é aplicable perfectamente aquí. E entonces eso quere dicir que neste intratempo en que o vello sistema non acaba de fenecer, non acaba de marcharse, e o novo sistema democrático, socialista, verdad, amplio, libertad, en toda Europa, non acaba de chegar, pois, bueno, pois suceden todas estas cousas. Os mimbres fundamentales en que se apoia a estructura do noso Estado, os mimbres fundamentales, os mimbres máis débiles, é precisamente o da educación e o da sanidade. Atención, porque os primeiros en habelos conseguido fai 100 anos foron os ingleses, e os ingleses perderon prácticamente todo isto, verdad? Os primeiros en conseguilos, os segundos en conseguilos foron os alemáns, os franceses, e están a piques de perder todo isto. Nos conseguimos máis tarde, despois de moitos anos de loitas, de mortes, de fusilamientos, de traballo, conseguimos esta mínima calidade de vida, verdad, que temos hoxe. Entonces resulta que, bueno, pois para poder garantizar os beneficios do capital financeiro, os beneficios da banca, os beneficios da banca internacional, pois isto, pois hai que sacarlle os cidadáns, hai que sacar a educación, hai que sacar a sanidade, hai que sacar, hai que rascar a calidade de vida. Mal vamos así, desde logo, é un problema que non atañe solamente o goberno do Partido Popular, o goberno do antigo PSOE, o antigo goberno do PSOE, atañe fundamentalmente a todos os gobernos europeos, a toda a sociedade mundial. Seguiremos falando deste tema. Bueno, eu creo que efectivamente, seguindo a mesma línea que argumentaba agora Carlos, que isto é un problema non somente de política económica, sino ideolóxico, non? É dicir, a economía capitalista padece nestes momentos unha situación de crisis e ideolóxicamente se está a dar unha salida, pero unha salida que beneficie a ese sistema capitalista en crisis e, polo tanto, o que ten que esmorecer ou aquelas cousas que teñen que rematarse son justamente aquelas que na sociedade equilibra as diferencias e que fai que as persoas teñamos iguais dereitos, como no caso da sanidade e a educación. Entonces, as medidas que se están a tomar son medidas de tipo ideolóxico, digo, e recordo agora unhas palabras do presidente Rajoy na segunda vez que comparece no Congreso despois da primeira reunión que asiste en Bruselas, que dice: estamos haciendo lo que nos manda Europa, pero aunque non nos mandara Europa, lo haríamos igual. É dicir, que o Partido Popular ideolóxicamente coincide con todas estas políticas de dereitas, conservadoras, neoliberais, como as que iramos denominar, que Europa está mandando, ¿no? A cuestión é que se está a sacrificar elementos básicos, os piares do sistema do benestar, educación, sanidade e servicios sociais. A parte de que ideolóxicamente se entende que non todos temos por que ter esa calidade de vida e de servicios, e polo tanto, os que non teñen cartos, pois que se queden sin os servicios, non? Ideolóxicamente se pensa eso. Pois, ademais deso, se está mirando tamén unha salida á propia situación económica capitalista. E entonces, esos servicios que está a dar o Estado, que pasen a ser dados por empresas privadas, públicas, por lo tanto, polo sector privado, non? Non públicas, sino privadas, ainda que a veces sexa un servicio público, pero empresas privadas. A cuestión é, cando nos dicen que con estas políticas dentro de 2-3 anos nos imos poder recuperar do bache de crisis económica que temos neste momento, que se nos está a dicer? Que dentro de 2 anos, en vez de seguir aumentando o paro, bueno, pois empezaremos a ter emprego
Pero entonces, que pasará coa sanidade que xa está privatizada, con educación que está privatizada? Oímos recuperar os sistemas públicos? Antes se comentaba, o comentaba Carlos, é dicir, na época Thatcher no Reino Unido se acabou con todo eso, o thatcherismo acabou con todo eso, e a día de hoxe aínda non son capaces de recuperalo despois de 8 anos, creo que foi o goberno de Blair, 8 ou 10. Bueno, se non foi Blair máis Gordon, 10 anos, non? E aínda hoxe están sin recuperar aquel sistema que existía xa nos anos 60, que era un modelo en toda Europa e que hoxe, desgraciadamente, pois non está nas condicións en que estaba. É dicir, que temos que ser conscientes de que se os bens que temos hoxe tan grandes como a sanidade pública e a educación pública ou uns servicios sociais aínda en proceso de desenvolvimento, se os perdemos, que non pensemos que dentro de 2-3 anos os podemos recuperar. Non vamos a tardar moito. Vais a tardar moito tempo porque precisamente o que aquí estamos vendo é un fracaso de un modelo político. Un fracaso de un modelo político moribundo, como dicía antes, que neste momento xa non é incapaz, xa non é que sea incapaz de ampliar esas cotas, esos márgenes de calidade dentro da sanidade pública, ou esos márgenes de calidade dentro do que é a universidade, os estudos universitarios, o I+D+I, a inversión desinteresada do Estado en favor das novas xeracións, en favor da xuventude, sino que todo o contrario. Entón, claro, este fracaso lévanos a que, para que esa banca teña esas mínimas garantías dos mismos beneficios que sea, pois todo isto vai sobre os contribuyentes. Pero cuidado, introduzco un elemento que moitas veces nos medios de comunicación tedes medo a tocar, e ese tema é que nunca se cita que sea nin a familia real, nin sea a Iglesia tampouco quen teña que pagar todo este desgaste, sino en que ten que ser a ciudadanía. Saben ustedes, por exemplo, cuánto nos costa o Estado o concordato da Santa Sede cada ano os españoles? Nada menos que a frioleira de 7.000 millóns de euros. 7.000 millóns de euros. Saben ustedes cuántos profesores de religión estamos pagando? 81.000 profesores de religión con 600 millóns de euros, etcétera, etcétera. Hospitales de beneficencia, non son religiosos, pagos o Estado, todo eso pagámoslo nós, eso todo non se quere tocar. Son 7.000 millones, que será o ano que ven máis. Saben ustedes cuánto nos cuesta la Casa Real? La Casa Real nos cuesta más de 10 millones de euros. ¿Saben ustedes cuántos coches oficiales tiene la Casa Real de ese señor patético que acaba de salir hoy mismo en la televisión diciendo, perdonen ustedes, no lo vuelvo a hacer más? 70 u 80 coches oficiales de alta gama, más de 200 conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, señoras y señores, es patético para que hoy en día nos vengan diciendo que a los jubilados le van a rebajar 1 euro, o 5 euros o 10 euros por coger una receta en la Seguridad Social. ¿Y no creéis que los ciudadanos ante esto también algo tendrían que decir? Porque están yendo precisamente a donde más les está perjudicando, que bueno, es en el bolsillo. Y no sé cómo por ejemplo, tú, Antonio, que estás más en contacto con los sindicatos y con toda esta gente, ¿cuál es la opinión que se palpa? Bueno, yo creo que la opinión la estamos palpando, ¿no? La hemos palpado el día de la huelga general con unas manifestaciones que, por mucho que quieran ocultarlo, por mucho que quieran bailar con cifras, por mucho que quieran confundir a la ciudadanía, el pasado 29 de marzo, millones de personas en todo el Estado salieron a la calle. Vigo tuvo unas manifestaciones históricas, ¿no?, convocadas por todos los sindicatos, y anteriormente a esa huelga general ha habido manifestaciones convocadas también por los sindicatos, donde hemos tenido asistencias históricas también, que nos están demostrando que la gente, primero, ya no se le engaña más. La gente ya no opta por la resignación, sino opta ya por la protesta, por decir basta ya a todo esto, y que seguiremos teniendo, ¿no? Yo ya quiero anunciar que ante las medidas que está tomando el gobierno, que anunció ya que va a llevar adelante el tema de los medicamentos, y que sabemos que hay más, es decir, que esto no para ahí, ante los recortes en la sanidad, ante los recortes en la educación, pues a final de mes, antes del 1 de mayo, ya las organizaciones sindicales volveremos a convocar manifestaciones en contra de estas políticas del gobierno, porque sabemos que la resignación no puede ser
el motivo, la resignación no puede ser la fórmula de que el ciudadano trague con todo lo que le están metiendo. Y esto es un verdadero robo, esto es un expolio. A mí me hace mucha gracia ahora el gobierno, que muy bien, ¿no?, que está muy enfadado por lo que nos han hecho los argentinos, ¿no?, con nuestra empresa Repsol YPF, pero que este gobierno está robando a sus ciudadanos. Está haciendo lo mismo pero con sus ciudadanos, nos está robando, nos está expoliando. Porque las medidas que está tomando no son medidas coyunturales para un par de años, no, son medidas que son para quedarse. Es decir, la reforma que hizo del mercado laboral, ese robo que le hizo al conjunto de la clase trabajadora, son medidas que, como no seamos capaces de revertirlas, vienen para quedarse, no vienen para marcharse. Y esto pasarán generaciones y generaciones antes de que podamos volver al sistema que teníamos anterior, pues de sanidad, de educación y a derechos laborales que nos costaron muchísimo, muchísimas muertes, como decía Carlos, ¿no? Muchísimas personas que luchando por sus derechos, luchando por el bienestar social, tuvieron que dejar sus vidas para que ahora vengan estos señores y en 4 meses nos quiten todo lo que nos ha costado conseguir en décadas de mucha lucha. Porque, bueno, aparte, perdón un segundín, Olaya, que, bueno, de las dos instituciones precisamente las que hablaba Carlos, tampoco vamos a desviar el tema hacia ahí, pero ¿no creéis que a lo mejor hai máis sitios precisamente de onde sacar ese dinero? Efectivamente, eu un pouco ia a comentar algunhas cuestións, non? É dicir, a Casa Real se lle reduce nada máis que un 2%, mentras que pois hai ministerios como pode ser o de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, que se lle reduce un 19%. A Igrexa, Carlos falaba de 7 millóns, 7.000 millóns, pero realmente os que van a ser nos presupostos para o ano 2012 son 10.000, entre unhas cousas e outras é o que recibe do Estado a Iglesia. Bueno, hai aproximadamente un mes debatíamos no Congreso unha proposta nosa para que o Estado modificase eses acordos coa Santa Sede, que ademais son uns acordos preconstitucionais, son do ano 79, pero incluso con acordos anteriores, non? É dicir, con plantexados en acordos anteriores a esa data. Bueno, o certo é que desde o meu punto de vista, non, a realidade que se constata, en estes 4 meses de goberno do Partido Popular hai 2 leis que son fundamentais e son fundamentais para o desenvolvimento dun Estado, da súa economía e do seu benestar, que vai na dirección contraria deses obxectivos de benestar. E é a reforma laboral, que antes comentaba justo un momentiño, eu porque te chamo Juste. Me equivoco con Xevi. A reforma laboral e os orzamentos. Calquera das 2 cousas, no propio análise que fai o goberno, se chega a decir que van a significar máis paro, é dicir, tanto na reforma como no que a avaliación que o goberno fai dos presupostos, se dice que 1 de cada 4 persoas en condicións de traballar vai estar no paro e que a finais de ano 2012 se vai a superar a cifra dos 6 millóns. E se nos dice, ademais, que vai a ser un ano de recesión económica. Entón, a pregunta é, oiga, se ustedes dixeron que querían gobernar porque querían reconducir a situación para digamos, un proceso de recuperación e de incremento da economía, da recuperación do emprego, etc., como nos están a dar leyes e a facer leyes que van na dirección contraria? É dicir, van na dirección contraria, pero xa non é o que digamos nós, que somos oposición e podemos decir, se pode decir, bueno, é que claro, a oposición que vai decir, non, pero é que dice o propio goberno, non? Por iso antes me refería que dice que dentro de 2 ou 3 anos nos vamos a recuperar. Por outro lado, esas 2 leis inciden, eu xa lle decía outro día, que realmente parece como que o Partido Popular se marcara o obxectivo de incrementar o paro e da recesión económica e entonces para cumplir o obxectivo monta a reforma laboral e monta os presupostos na dinámica que o fixo, porque realmente van nesa dirección. Os presupostos do Estado non solamente repercuten negativamente con as reducións e as rebaixas, os recortes que les chaman austeridade. A austeridade pode ser cando, en vez de ter un sillón de 5.000 euros, pois o tes de 100, non? Eso pode ser austeridade, pero cando recortas un servicio, eso se chama recorte, non austeridade. Pero é que eses recortes significan non solamente que nos imos quedar sin servicio, sino que se van perder postos de traballo, porque quen está no sector público dando ese servicio vai quedar desempregado.
E para eso teñen na reforma laboral a posibilidade do despido dentro da administración pública. É dicir, o están facendo absoluta e baratiño e gratis. Entonces, é que xa non solamente desde a oposición da esquerda estamos a criticar estes orzamentos. Eu estaba a ler unha avaliación da propia patronal que se queixaba de que nestes orzamentos tuveran un 3-4% menos de investimento no que é a economía productiva. É dicir, claro, é que incluso en investigación, en I+D+I, recortaron un 34%. Si dice que temos que traballar para ser máis competitivos e resulta que en investigación reducimos, non vamos a poder cumplir ese objetivo, é imposible. E total, para que si os grandes, digamos, as persoas preparadas se están marchando fora, non? Tamén é certo. Pero quero decir que realmente o Partido Popular parece que está a traballar para cumprir os objetivos de máis paro e recesión económica, porque así están os orientados os orzamentos, polos niveis de recortes que teñen, e aparte cumplir con ese objetivo ideolóxico que eu decía antes de eliminar un sistema social donde as persoas con menos e de menos recursos pois poden ter garantidos servicios públicos, ¿no? Que eso parece que queremos volver. Por iso hai que manter a financiación da Iglesia aos tempos da caridade, non? Claro, correcto. A salida económica, a salida política, non falo solamente de España, falo a nivel europeo, pasa precisamente por un maior aumento dos ingresos e un maior aumento da calidad social, un maior aumento da cobertura social da sociedade. Que pasa neste momento en Portugal? Pasa que tanto recortaron, que pasa en Grecia? Tanto recortaron que resulta que o diñeiro non se move, non se compra unha casa, non se compra nada, é a simple supervivencia de hoxe para mañán únicamente, tanto recortaron. Eso non é a salida. A salida é precisamente aumento de salario, que é o que se pide neste momento desde a esquerda en Francia, verdad? Tanto un como outro, verdad? Se están pedindo aumentos salariales, xa non piden nin conxelación, piden aumentos salariales, pero que aquí é todo o contrario. A salida da crisis pasa por estes baremos, pero tamén pasa porque, por exemplo, as tropas españolas en Afganistán costanos tanto como unha estructura educativa en España durante un ano, e ese é horroroso. Eso no nos podemos dar. Sin embargo, un tema que no se toca. El gobierno no quiere tocar ese tema. ¿Por qué asuntos exteriores? ¿Por qué los militares se tienen que continuar allí en Afganistán? ¿Pero qué se nos perdeu a nos alá? ¿Verdad? ¿Qué se nos perdeu? Acólitos de los Estados Unidos, acólitos de los ingleses. Y ahora vamos a ver o tema de las Malvinas, en qué queda todo eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora o tema de Siria, en qué queda todo eso. Es decir, que vamos sempre a relumbrón dos demais, pero pagando naturalmente do noso horario público. Desde logo, a salida ten que pasar pola esquerda, a salida ten que pasar por crear unha Europa democrática, unha Europa que non ten nada que ver con isto, en donde os sindicatos, perdón, teñan que xogar o seu auténtico papel coa clase traballadora, porque a clase traballadora seguirá sendo clase traballadora, porque son os que siguen producindo plusvalía, son os que siguen producindo riqueza, verdad? A solución non pasa por reinventarse un nuevo capitalismo, e a solución non pasa, mucho menos, por firmar un documento unitario entre todos os partidos políticos del arco constitucional para superar la crisis. La solución no viene por ahí. Eso será tanto como apuntalar la vida de un moribundo. Yo la verdad es que sé que en Chipre hicieron precisamente todo lo que está diciendo Carlos, pues creo que fue en Chipre que aumentaron los salarios a los trabajadores y, por ejemplo, se dio más para investigación y desarrollo y así salieron pues, de una grave situación económica en la que estaban, como nosotros. En cambio, parece que el resto de Europa está como decís vosotros, en otra situación. Porque, evidentemente, porque estamos hablando de una cuestión ideológica, lo decía antes Olaya, es que mientras no seamos capaces de dar un cambio político en Europa, la ideología en Europa, vemos por dónde va encaminada. Francia con el señor Sarkozy, de derechas, la señora Merkel, de derechas. Entonces, están aplicando políticas de derecha. Es decir, quieren salir de esta crisis aplicando políticas ideológicas de derechas. Y eso mismo está pasando ahora con mayor énfasis en España, ¿no?
evidentemente que hay otras formas de salir de la crisis. Y ya para entrar un poquito en lo que comentabas antes, ¿no? Es decir, ahora nos desayunamos esta mañana con pues este repago, ¿no?, que tienen que hacer los pensionistas porque ya están pagando, ya han pagado y siguen pagando, ¿no?, por esos medicamentos, ¿no? El gobierno sabe que esto, como medida recaudatoria, es una tontería, pero está la medida disuasoria. Es decir, ¿esto en qué va a influir? Pues que ya son personas que tienen poca capacidad adquisitiva, que con esto lo que va a hacer es un efecto disuasorio hacia ellos y hacia mucha más gente. Por lo tanto, sabe que el verdadero ahorro va a estar en la disuasión. Y también sabemos que esto no acaba aquí, que efectivamente el conjunto de la sociedad, que estamos pagando por los medicamentos un 40%, la idea del gobierno es subirla entre hasta un 50 o un 60%. Esa es la siguiente medida. También con escaso poder recaudatorio, pero sí con un gran poder disuasorio, ¿no?, que es con lo que está jugando este gobierno. Es decir, las medidas no van a acabar aquí, van a continuar, lo está anunciando de forma constante. Por lo tanto, es evidente que nosotros desde las organizaciones sindicales decimos que hay otra forma de salir de la crisis, una forma más equitativa, donde no seamos los que menos poder adquisitivo tenemos, los que más estemos aportando a esta crisis. ¿Qué pasa? Que este gobierno lo dijo el propio señor ministro de Economía, señor Luis de Guindos, ¿no?, que la gente que les votó ya sabían cuáles iban a ser sus políticas y ahora ya lo dicen claramente. Oiga, las personas que nos han votado ya sabían que nosotros hacemos este tipo de políticas. Bueno, pues esto es lo que tienes que hacer, abrir los ojos a la gente de hacia dónde nos dirigimos, y que con esta situación, primero no vamos a salir de la crisis, porque lo que estamos haciendo es contraer la economía, es decir, contraemos el consumo. Si no hay consumo, la economía es imposible que crezca, y si la economía no crece, no creamos empleo. Es cierto, lo decía antes Olaya, es decir, nos vamos a acercar en el año 2012, porque lo dice el propio gobierno, no lo decimos los sindicatos, lo dice el propio gobierno, a los 6 millones de parados. Pero, Antonio, bueno, yo también por ponerle un poco, ahora que acabas de decir eso, es cierto que el Partido Popular ha obtenido la mayoría en nuestro país, y no vamos a pensar tampoco que los ciudadanos no son conscientes de a quién votan. Sí, pero tenemos que recordar las promesas que hizo el Partido Popular, que ahora las está incumpliendo. Es decir, yo he dicho que mucha gente de buena fe creyó en lo que le estaban diciendo, se creyeron todo aquello que decía el Partido Popular en campaña electoral, y ha obtenido muchísimos votos, pero engañando, es decir, mucha gente ha votado. No sé si tú tamén opinas de esa... Primeiro, nadie está discutindo a legitimidade da maioría que ten o Partido Popular, pero tamén é verdad que, aínda tendo os 184 diputados que ten, é dicir, que barre, non necesita para nada ningún tipo de consenso, tamén ten que ter en conta que hai máis votos sumando todos os grupos políticos que se presentaron que os que tuvo o PP. É dicir, creo que hai así, se non me falla a memoria, como uns 4 millóns de votos máis dos que tuvo él. É dicir, que ten maioría, pero digamos que a maioría da sociedade non votou o Partido Popular. Pero eu non coincido no que dices ti, a xente que votou de boa fe. Eu realmente creo que se hubo xente que se creeu que o Partido Popular ia facer que todo aquilo que prometía, non é vamos, se había boa fe, é que son a boa fe. Non é que tuveran boa fe, é que son a boa fe, porque é imposible que un partido conservador como o Partido Popular, coa experiencia que tivemos tamén de toda a época Aznar, puderamos pensar que ia facer unha cousa diferente. E con isto non quero deixar sin valorar o negativo que tivo o goberno do Partido Socialista nos últimos anos, facendo medidas que correspondían aos intereses da dereita e aos intereses dos conservadores, e que eran fieles e obedientes ao que mandaba Sarkozy e Angela Merkel. Pero aínda con todo crítico que fomos total e absolutamente críticos cas políticas do PSOE, é que isto é como se fixeran non sei, elevar ao cuadrado ou ao cubo o que se estaba facendo con anterioridade. Por lo tanto, o que hai é o que hai. E o que hai o que está neste momento, non? E eu quería facer dous apuntes, non? Todos os estudos indican, pero non son os estudos que hai feitos por nós mesmos ou por economistas do Estado español, sino o propio FMI, por certo, nada amigo das políticas sociais, está a dicer que unha das razóns por que non pode recuperarse económicamente o Estado español é a falta de consumo interno. É dicir, se mellorou en exportación, etcétera, pero a falta de consumo interno
pois é o que fai que se manteña a recesión e se incrementa a recesión. Claro, Pero é que non solamente é un problema de consumo interno, é que o 80% do que se produce no Estado español, do emprego que se xera no Estado español, depende do consumo interno. Se resulta que facemos unha reforma laboral e uns presupostos que van a mermar o poder adquisitivo das persoas, non sei se era Carlos ou Juste quen o decía, o consumo vaise reducir. Pero que ademais hai outra historia. Con estes medos que se nos están a impoñer de que vamos a quedar sin emprego, etcétera, etcétera, bueno, a xente que ten un emprego e aínda que poida consumir vai decir quietos parados, cautela. Vamos a forrar estes 100 euros este mes e máis outro, porque mañán podemos non ter emprego. E a onde van os 100 euros? A debaixo do colchón? Bueno, máis de un o pensaremos, pero ao final vamos cos 100 euros ao banco, non? E claro, 100 de un, 100 de outro e 100 de outro, ao final é o que se está querendo que se faga, que lle levemos os cartos aos bancos. Ao final se está traballando solo para os bancos. Se está a facer as políticas para que se recuperen as entidades financieras causantes da crisis por ese modelo económico especulativo que nos impuxeron e que crebou, claro, como non ia a ser. Pero é que ademais deso, é que resulta que se fala da débeda do Estado. E por que ten débeda o Estado? Porque resulta que a sanidade ou a educación ou os servicios sociais fixo que tivese a débeda? No, a débeda do Estado pasa por todos os cartos que lle tuvo que, a través do FRO, dar ás bancas e aos caixas de aforros. E ora resulta que hai uns orzamentos por ano 2012 con 27.000 millóns de euros de recortes sociais e 8.000 millóns de euros para pagar os intereses da débeda que ten o Estado. Eso é o que hai, pero non é a sociedade do benestar, non é os servicios públicos o que xeraron a débeda do Estado. A débeda do Estado foi que o Estado tuvo que darlle aos bancos os cartos que non tiña por esa política especulativa do sistema financiero. Entonces, o que temos que cambiar é o sistema financiero, non a sociedade do benestar. Estos últimos días también hemos tenido datos de que ha bajado, ¿no?, la compra de viviendas, que hace unos años estaba a la orden del día, fue el boom, y precisamente ahora se ha reducido pues considerablemente. Por eso el Partido Popular es rehén, la política del Partido Popular es una política rehén del sector más reaccionario europeo, que es vinculado a la banca y al capital financiero. Es rehén y es consecuente con esa dependencia, porque es su propia política. Pero cuidado, los compañeros socialistas han hecho lo mismo a nivel europeo, han cedido ante la banca, han cedido ante los intereses europeos. Y claro, ahora pretenden borrar el salario indirecto, borrar las prestaciones sociales, borrar todo eso y dejar a la gente desnuda, sin otras defensas que un salario menguado. Esta es la vieja aspiración, recordaréis, después, en plena Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, del viejo Adenauer en Alemania. Esta es la vieja aspiración de la democracia cristiana en Italia, el desnudar totalmente a los trabajadores, el desnudar a la ciudadanía de sus mecanismos de defensa y de sus mecanismos de avance histórico y social, y eliminando totalmente las posibilidades de recibir a través de un salario indirecto las prestaciones sociales. Ellos no lo han logrado porque en aquel momento, durante esos años, durante estos 50 años, hubo una unidad de combate por parte de los sindicatos, por parte de los partidos de izquierda, pero el pulso le ha ganado la banca a la izquierda, se lo ha ganado a nivel internacional. En este momento la izquierda está reagrupándose, está fortaleciéndose. Vamos a ver qué ocurre en Francia, si la unidad de la izquierda puede salir adelante y derrotar a los grupos más reaccionarios, incluso los grupos ultrafascistas de Jean-Marie Le Pen. Bueno, esto puede repetirse, esto ya se está haciendo aquí, así, a eliminación de todo ese salario indirecto. ¿Cuántas cosas tenemos que falar, verdad? Sí. Pero vamos a seguir hablándolas, porque precisamente tiene razón Carlos, hay muchas cosas que hablar, pero las vamos a seguir hablando después de la publicidad.
Bueno, pues retomamos el debate, no sin antes recordarles que bueno, teníamos un espacio reservado para Elvira Larriba, senadora del Partido Popular, pero lamentablemente no ha podido estar hoy con nosotros aquí pues por cuestiones meteorológicas, porque no ha podido aterrizar su avión en Vigo. Así que bueno, también hacer una referencia a que ellos sí querían estar aquí, pero no han podido venir. Y es una pena que no haya podido venir, porque además estuve recientemente también en otro programa, ¿no?, de televisión con ella, y le hacíamos unas preguntas que ahora me gustaría volver a hacérselas, porque en aquel momento nos contestó de una forma y ahora salieron otras, ¿no? Desgraciadamente no son capaces de mantener las promesas que hicieron en su momento, por eso es una pena no poder ver la cara de quienes nos decían unas cosas antes y ahora nos están diciendo otras, ¿no? Para retomar... Pero es una mujer encantadora. Sí, yo en eso no entro. Y sé que venía además muy preparada para el debate, pero bueno, lamentablemente pues no ha podido. Yo veo que los representantes del Partido Popular lo tienen que estar pasando mal. Lo tienen que estar pasando mal, porque tener que explicar y tener que convencer de que lo que están haciendo es por el bien del Estado, por el bien de todos y tal, es decir, tiene que ser tremendamente difícil, tremendamente difícil, porque vamos, que esto no lo traga nadie, es un insulto a la inteligencia. Lo que están haciendo es un verdadero insulto a la inteligencia. Recuerdo cuando el gobierno del señor Monti, a través de la ministra de Trabajo, hizo las primeras reformas en contra de la clase trabajadora, por lo menos, aunque fueran fingidos, lloró diciendo: perdonen ustedes por lo que vamos a hacer. No, aquí ni eso. Aquí dice, no, lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Mira, y lo que Dios manda, ¿no? Eu quería apuntar unha cousa só que estás dicindo, porque realmente con a reforma laboral o Partido Popular nos deu ademais eso que se dice, non queres caldo sete tazas, ¿no? Sí. Pero ademais é que nos puxo unha ministra que iba da súa forma de explicar as cousas e de plantexalas acorde coa reforma laboral que se nos plantexa, é dicir, aquí todos firmes, porque era así. Pero o apunte que quería facer é que os fumes, por decirlo de alguna maneira, que tiña o goberno e concretamente a ministra de Traballo antes da folga xeral, se aplacaron. Están un pouquiño máis comedidos, están falando de outra maneira, falan de negociar. Nos non creemos, nos desde o BNG non creemos que esa reforma poda ser negociada de ninguna maneira, pero eles falan de negociar cando antes xa non falaban, de diálogo cando antes non falaban, é dicir, bueno, a folga xeral tuvo a súa importancia. Evidentemente. Por eso, desde o meu punto de vista, é importante que se sigan coas movilizacións e que a xente sala á rúa a decir o que ten que decir e a manifestar o seu malestar. E poden decir o que queiran, pero que está na rúa, e en Vigo temos a demostración que eso non se pode ocultar, porque se estuveran traballando non estaban na rúa. Evidente. E o que había na rúa eran miles e miles e miles, decenas de miles. Decenas de miles. Yo quiero comentar, bueno, una ocasión de estas en las que coincidimos, pues, haciéndole una entrevista a Antonio Juste, hablamos precisamente esto, ¿no?, de la sociedad, de que en esos momentos previos todavía a todo esto la sociedad estaba muy callada, muy tranquila, tal vez hablábamos de resignación, pero quizá ahora se ha visto, ¿no?, que detrás de todo eso lo que hay realmente pues es han salido ahora a la calle y se ha visto otra cara. Porque todo tiene un límite, es evidente que todo tiene un límite, y como estamos viendo y estamos comprobando que a nuestros hijos le vamos a dejar pues una sociedad y le vamos a dejar un futuro mucho peor que el que hemos heredado nosotros, pues no nos resignamos a eso, que nuestros hijos y que nuestros nietos tengan que volver a pelear por lo que no han peleado nuestros abuelos y nuestros padres, y nosotros en la parte que nos ha tocado. Por lo tanto, la sociedad, que no es tonta, que los ciudadanos saben perfectamente lo que nos estamos jugando, pues han dicho que no, que la resignación no es la mejor forma de luchar contra esto, ¿no? ¿Por qué? Porque además las medidas que está haciendo el gobierno lo único que hacen es, en todo caso, contentar a los mercados, que ni eso, ¿no?, porque los mercados son insaciables. Hoy le dan una cosa, mañana le podrán dar otra, pero es que van a querer más, porque ellos viven precisamente de esto. Los mercados viven precisamente de estos recortes que nos está haciendo el gobierno a todos los españoles, ¿no? Hoy les dan pensiones, mañana le dan mercado de trabajo, pasado nos recortarán, que no tardará mucho, las prestaciones por desempleo, que es un paquetito ahí muy jugoso que el gobierno está pensando meter la mano ahí, evidentemente, porque es una cantidad muy grande de dinero. Los mercados con eso no se contentan, porque precisamente esto es un negocio. Cuanto más problemas haya,
cuanto más miseria hay dentro de un país, ellos más especulan con él, ¿no? Es decir, especularon en momentos de bonanza y ahora especulan más en momentos de crisis. No hay más que ver que las propias entidades bancarias en nuestro país se van a Europa, al Banco Central Europeo, compran el dinero al 1% y después se lo venden al propio gobierno al 5 y al 6%, ¿no? Pero ese dinero no lo destinan al consumo interno, porque los préstamos a las pequeñas y medianas empresas representan el 96% del empleo en este país, están hundidas. Es decir, no les dan préstamos, no le dan líneas de crédito y los préstamos al consumo están totalmente cerrados. Hablaban antes que no se venden casas. ¿Cómo se van a vender casas si los bancos no dan préstamos? Es decir, los que tirábamos de la economía, ¿no? La sociedad media, trabajadores con un salario medianamente digno, que tampoco nunca tuvimos en España grandes salarios, siempre dábamos por los 1.000 euros, ¿no? Pues éramos los que tirábamos de la sociedad, los que tirábamos del consumo, los que levantábamos el país. Si ahora resulta que lo que hace es cortarnos los ingresos, no consumimos, y no consumimos, no generamos empleo, porque vuelvo a repetirlo, el 96% del empleo en este país lo generan las pequeñas y medianas empresas, los bares, los comercios, las pequeñitas empresas de 15 trabajadores, los autónomos, y a eso somos los que estamos hundiendo con esas medidas. También es cierto que muchos ciudadanos, nosotros que estamos en contacto todos los días con ellos, también nos señalan que, pues bueno, que también hay que apoyar al gobierno, que hay que reducir gastos y también en ese sentido también les apoyan, Carlos, no sé lo que... Sí, pero atención a lo que acaba de pasar en Grecia con este jubilado que con muy poquitos euros tenía que buscarse ya la comida en los basureros públicos de Atenas, que se ha suicidado. El número de suicidios en Europa por parte de las gentes menos favorecidas empieza ya a ser moneda del día. Cuidado con este tema, porque este tema puede desarrollar, puede desembocar en una auténtica rebelión cívica europea contra la Europa de los mercados, contra las instituciones financieras. Es decir, yo veo que en este momento, y los propios medios de comunicación son víctimas también de las partes más oscuras de un sistema putrefacto, ¿verdad? Los medios de comunicación son víctimas porque no pueden transmitir lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, en las calles de Hamburgo o en el aeropuerto de Frankfurt, con las huelgas o las protestas y las manifestaciones y los palos que están dando en las zonas de Múnich, etcétera, etcétera, o las huelgas en Francia o las huelgas en Italia. Parece que toda Europa está tranquila, parece que solamente la pobre Grecia y los antisistemas de Barcelona son los que aquí se mueven en este país y nada más. Cuidado, Europa empieza a ser una auténtica efervescencia de protesta. Los sindicatos están jugando cada vez más un papel importante. Los partidos democráticos, los partidos ecologistas, los grupos sociales no comprometidos, indiferentes en otros momentos, están jugando ya un papel muy importante. No tanto como los indignados, porque muchos de los indignados siguen teniendo sus ahorros en el Banco Santander, por ejemplo. No estoy contra vosotros, no estoy contra vosotros. Sí, no todo lo contrario. Pero la rebelión cívica de Europa contra los mercados es un tema que existe la posibilidad de que ahí esté y, de hecho, la estrategia en este momento pasa por una movilización general y ordenada y coordinada en toda Europa contra esta política de recortes que non solamente vivimos en España e que viven tamén no resto de Europa. Mira, eu a propósito do comentario de que temos que gastar menos e axudar ao goberno e tal, sí, ¿no? Que tú apoyar un pouco. Eu quería decir o seguinte, porque se dice moito eso, igual que aquela outra frase de que vivimos por encima das nosas posibilidades. No sé quién. No Twitter había unha frase que realmente era inteligente que decía, efectivamente, vivistes por encima das nosas posibilidades, os outros, non? Claro que hai que axudar ao goberno, claro que hai que axudar ao Estado, es decir, o que non pagan os impostos que lle corresponden son os que teñen, efectivamente, que cumplir. E non facer unha amnistía fiscal como fai a través destes orzamentos o goberno, donde se caga o 10%, que pasa? Que o señor Conde Roa, por non pagar os 300 millóns de euros de IVA, ahora simplemente co 10% arreglamos a cuestión. E ademais, mentre se fai unha amnistía fiscal, solamente con ese 10%, se fai ao mesmo tempo, eso sí, para outras cousas non, pero incrementar o cadro de inspectores de traballo para que sigan aqueles traballadores que poidan estar compatibilizando
unha prestación por desemprego e un traballo basura. É dicir, que estamos a perseguir os pobres. Eu non digo que os que cobran desemprego teñan que traballar, pero claro, estamos a falar de alguén que pode cobrar 456 euros de desemprego, e estamos a falar de alguén que deixa de cotizar por IBE ou por IRPF ou polo que corresponda ao Estado nas súas correspondentes obrigacións fiscais. E o Goberno fai unha amnistía do 10%. Claro, e elimina a figura ou a oficina que había para perseguir o fraude fiscal, que dos 25.000 millóns que os técnicos de Facenda, os técnicos inspectores de Facenda teñen avaliado que hai, se se fai unha boa política de seguimento dos temas, que se recuperaría pola falta de cotización correspondente, esa oficina nos anos anteriores recuperou 10 millóns de euros. 10.000 millóns de euros. E a amnistía fiscal parece ser, según os datos do Goberno, vai a recuperar 2.500. Bueno, pois que siga con a oficina de seguimento do fraude fiscal e que se olvide da amnistía, verdad? Claro. É dicir, que pasa? Que quere amnistiar os seus, porque o mellor están os seus son os que non están pagando. Claro que son os seus, e parte deses votos que fan posible a maioría. Están gobernando por seus. Yo lo que veo, sí, correcto, Laia, pero yo lo que veo es que toda España se está mojando en el tema, toda España está mojando en el tema. Tengamos salarios más altos, tengamos salarios más bajos, seamos mujeres, seamos hombres, seamos de izquierda, seamos de derechas, poquitos, pero todo el mundo se está mojando en el tema. Pero es que hay una figura que me preocupa mucho, que es la figura del jefe del Estado. La figura del jefe del Estado, es que es posible que un jefe del Estado español no diga nada ante esta situación. Es que es posible que un jefe del Estado tenga la capacidad de marcharse de vacaciones a matar elefantes a África sin que aquí no le caiga la cara de vergüenza y sin que nadie le exija responsabilidades. Pero ¿en qué país estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en Namibia? ¿Estamos viviendo en cualquier país sudafricano, verdad, que no hay ni orden ni control? ¿No hay orden constitucional? Aquí no regimos por una constitución. Es que nadie pide responsabilidades a este señor por haberse ido. Unos dicen que se ha acompañado o no acompañado, yo no sé, yo ya no entro en esos menesteres, ¿verdad? Pero pagado además por el señor que es golpista en este momento, el Siria, que es el multimillonario que tiene su vivienda aquí en España, ¿verdad? Es que es posible que el jefe del Estado, nuestro querido rey Borbón, no diga nada. Yo me siento realmente desolado. Yo estoy esperando sus palabras y como yo, millones de españoles estamos esperando sus palabras. Que nos diga algo. A ver, ¿qué es lo que Carlos, piensa? que salió abatidísimo y decía, lo siento, no se volverá yo de todas formas a lo que... Digo porque hubo xente que lle pareceu que era un abatimiento que teñamos que ter consideración del, sobre todo por la idade, pero a mí me parece unha burla efectivamente a todos os ciudadanos, ¿no? Que está claro que tenemos que abrir un nuevo debate, sí, pero otro día, antes hablabas de que, bueno, que hay ciudadanos que están diciendo, ¿no?, que tenemos que aportar, pero evidentemente si todos queremos ayudar, oiga, que los 5 millones de parados que hay quieren trabajo, que quieren tener un trabajo para ayudar al Estado, evidentemente, con sus cotizaciones. Claro, lo que no podemos es ayudar al Estado cuando el gobierno lo que hace es echarnos a la calle, porque nos echa a la calle. Es el gobierno que está fomentando el despido, es el gobierno que está fomentando que los trabajadores no podamos contribuir con nuestro trabajo, con nuestras cotizaciones, a que el Estado suba, ¿no? Por lo tanto, claro que queremos ayudar, pero cuando nos ayuden a nosotros. Lo que no podemos hacer... Mire, yo tuve el otro día una conversación con un abogado que trabaja en un bufete de prestigio en esta ciudad, no voy a decir el nombre evidentemente, que sobre todo asesora a empresas y a grandes empresas, ¿no? Que desde que se aprobó la reforma laboral, le van las empresas con su plantilla a decir, a ver a cuántos puedo despedir, a ver a cuánto puedo despedir y a ver cuánto me sale todo esto. Es decir, eso es la forma de ayudar, esa es la forma que tenemos de ayudar. ¿Por qué? Porque efectivamente lo hemos dicho, y nos estamos diciendo, Dios mío querido, si ahora con estos presupuestos generales del Estado, donde tenemos que reducir 27.000 millones de euros en este año, pero ¿qué va a pasar para el año que viene? Es que ya estamos pensando en el año que viene, que el gobierno nos dice que tiene que reducir el déficit otro tanto. Y por lo tanto, ¿dónde más vamos a recortar? Bueno, 2012 se suponía que era tocar ya fondo. No. Desgraciadamente con estas políticas no tocamos fondo. Es imposible.
Con estas políticas es imposible tocar fondo. La economía familiar no puede recuperarse. No se recuperará ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, que es pero imposible. Ademais, a ver, o recorte se fai nas políticas sociais, como decíamos, pero o ter que pagar esa cantidade dos intereses aos bancos, resulta que o orzamento do 2012 é un 1,7% superior ao do 2011, é dicir, que hai un déficit maior por ese tipo de cuestións. E que cando dicen que temos que arrimar o hombro, que temos que ser conscientes de que vivíamos por encima das posibilidades, sociedade del bienestar e tal, oiga, si eso forma de vivir fose a causante do déficit do Estado, veñanos con esa historia, pero que eso non é a causa. E que o Estado tiña superávit hasta que tuveron que facer as políticas do rescate da banca. Claro, que non pode é a cidadanía, que ademais, claro, a maioría dos que pagan IRPF é pola nómina. E esos son os que se van quedando sin chollo. Entonces, claro, se reduce tamén os ingresos do Estado na medida en que se incrementan os parados. E non solamente porque vayan a cobrar o paro, porque, por certo, hai quen dice que o gasto maior, leía hoxe nunha valoración tamén da patronal, onde decía que o gasto maior estaba na Seguridade Social, no paro, e, bueno, Seguridade Social, paro, non sei, e pensións. Claro, pero que resulta que ese gasto do Estado non siquiera son os presupostos xerais, non son consecuencia dos presupostos xerais e, polo tanto, dos ingresos vía impostos, e que son o que pagamos cada mes a Seguridade Social para ter pensión, a Seguridade Social para ter dereito a paro. É dicir, que esos son os cartos completamente distintos aos que se xeneran pola contributividade impositiva. Eso é outra contribución. Por lo tanto, que non nos veñan con esas historias, non? E que non nos veñan a decir que hai problemas na Seguridade Social, porque o primeiro que dixo esta ministra de Traballo, nada máis chegar, foi que tranquilidade, que se van a seguir pagando as pensións, porque aínda que hai menos recaudación non hai problema. Claro que non hai problema, se hai uns fondos que garantizan o pago das pensións hasta dentro de 25 anos, aínda que seguísemos en crisis. Que non nos veñen a contar historias, a non ser que vayan ir á Caixa da Seguridade Social. Cuidado, cuidado. E aí é onde non debemos deixar absolutamente nada, porque iso é dos contribuintes da Seguridade Social, non é nin do goberno, nin de ninguén. Entonces, que os cidadanos temos que estar alertas, e se temos que salir á rúa, temos que salir á rúa. Os que temos oportunidade de facer algo máis que salir á rúa, cumplir coa nosa obligación, pero os cidadáns en xeral estar atentos, porque senón, en fin, podemos quedar sin aquelo que é noso de estar pagando todos los meses, ¿no? Bueno, nos quedan muy poquitos minutos de programa, así que, bueno, ya una vez, bueno, expuesto por vosotros que, bueno, pues esa frase de que bajo los adoquines pues no hay arena de playa, pues vamos a ver hacia dónde vamos, hacia dónde creéis que vamos. Decías tú, Antonio, que crees que todavía esto va a dar para mucho. Esa es la pregunta que os hago ya para finalizar, y es la última intervención. ¿Hacia dónde creéis que vamos? Pues vamos hacia un camino, a mi entender, peligroso. Yo lo hablaba antes de empezar el programa, lo hablaba con Carlos y decía, yo no quiero estar dentro de un poco tiempo saliendo a la calle pidiendo democracia en este país, porque hay medidas que a mí me asustan, que a nuestra organización le asustan mucho, que después de la última huelga general, por unos incidentes aislados que ha habido en una ciudad, nos estemos planteando el recorte de libertades en este país, es decir, que alguien que pueda convocar una manifestación pueda ir a la cárcel, como dijo este señor, la verdad que a mí me asusta, a mí me preocupa. Nos debería estar preocupando a todos el recorte de libertades en este país, amparándose en lo que quieran ampararse, ¿no? Y estoy seguro que después del éxito de la huelga general, dentro de poco vamos a estar escuchando la reforma de la ley de huelga, precisamente para evitar que las organizaciones sindicales podamos movilizar a los trabajadores, porque eso es lo que quiere evitar el gobierno. Por lo tanto, vamos en mal camino y vamos por un camino donde no tengamos, y dentro de poco, que estar reclamando democracia en este país. Carlos. Mujer, yo estoy preocupadísimo por la salud del rey. La verdad es que Carlos sigue con su... Claro, estoy preocupadísimo. Ya te dije, vamos a tener que hacer un debate sobre eso. De todas formas, sobre tus palabras, yo digo en 12 palabras exactamente que tenemos que despegar una nueva dinámica para una mayor integración europea desde la izquierda democrática. Es decir, dejémonos de lerias, señoras y señores,
y tenemos que coordinar todas las fuerzas a nivel europeo para cerrar el paso definitivo a las aspiraciones de los sectores más reaccionarios de la banca europea y políticos de Europa, ¿verdad?, para poder salir avante. Bueno, eu creo que temos unha responsabilidade todos os cidadáns e os galegos e galegas, sobre todo, porque agora parece que centramos un pouco o debate no que é o goberno do Estado, pero que todos estes recortes e esta política en Galiza se materializa a través das decisións da Xunta de Galiza, que tamén é do Partido Popular. É dicir, non esquezamos que estes recortes son recortes da Xunta de Galicia e dos servicios que temos dereitos galegos e galegas, non? E que a maiores, ademais dos que xa recortou Núñez Feijóo nos orzamentos da Xunta, está estes do Estado e ademais que teñen que, entre todas as comunidades, reducir 10.000 millóns de euros entre sanidade e educación. Por lo tanto, que teñamos en conta os galegos e galegas que temos un compromiso de defensa, eu diría, de atrincherarnos de maneira que non podamos perder absolutamente ningún dos dereitos que neste momento temos, sobre todo en servicios básicos e tamén en outras cuestións como comentaba Juste, non? E, polo tanto, que teñamos en conta que o máis nefasto que temos é un goberno na Xunta do Partido Popular e un goberno central tamén do Partido Popular. E a propósito de Carlos, eu sempre defendo, e o Bloque Nacionalista Galego sempre defende, que é necesaria ir a unha Europa, pero unha Europa dos povos, a unha Europa social, a unha Europa realmente que pense na sociedade, nas persoas, non? Nas persoas e, polo tanto, nos dereitos dos povos en xeral, non solamente o benestar, sino tamén a cultura e a libertad. Bueno, pues con esta última intervención nosotros, señores y señoras, nos vamos a despedir. Bueno, esperemos pues todo esto que han estado escuchando ahora, bueno, pues que sigan ustedes en su casa debatiendo. Nosotros hemos abierto aquí el debate, ahora sigan ustedes y opinen. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a la misma hora. Les esperamos. Muy buenas noches.